Estamos en el 29 de octubre del 2014 y en Heshvan, hoy es el día, ¿alguien se acuerda? Dale. 5 de Heshvan. 5 de Heshvan del año 5775. Tengo el pelo largo, me lo tengo que cortar. Y seguimos estudiando Pirkei Avot. Hoy tenemos una clase corta de media hora. Y estábamos en la Mishnah del primer capítulo, la Mishnah número 16. La Mishnah número 16, Rabban Gamliel Hayaomer. Rabban Gamliel solía decir: hacele harab, hacete un rabino, o sea, tenía un rabino, veistalek nosafek, sacate de encima las dudas, y al tarbele hacer omadot, y no midas el diezmo más o menos, sino medí las cosas bien. ¿Qué está diciendo Rabban Gamliel entonces en resumen? Primero que nada, que hay que hacerse un rab. ¿Qué significa? En general, desde que no tenemos el Sanedrín, desde que no tenemos el tribunal, que dentro de poco lo vamos a tener, ¿cómo funciona la halajá? La halajá funciona a través de haber aprendido de otro rabino que se basa en su rabino y él se basa en su rabino, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el libro principal del cual se saca la halajá? El Talmud. ¿Qué Talmud? Muy bien, el Talmud Babli. Hay Talmud Yerushalmi, Talmud Babli, el Talmud de Babel, el Talmud de Jerusalén, de Israel. ¿Por qué hacemos como el Babli y no como el de Israel? Que habían más escuelas en Babel. ¿Habían más escuelas en Babel? No que yo sepa. ¿Por qué me decís que no escuchas a él? Porque el que le gustaba estudiar harto Talmud allá en la comunidad. Ok. La explicación, hay dos explicaciones. Unas dicen que el Talmud de Babel se escribió más tarde que el de Israel. Por lo tanto, si se escribió más tarde significa que sabían lo que dijeron los anteriores y sin embargo no lo aceptaron. Entonces debe ser que ellos estudiaron más o tienen razón. En otras palabras, si yo digo algo a pesar de que yo conozco la opinión del anterior y yo tengo otra opinión, entonces mi opinión tiene más peso porque yo conozco las dos y sin embargo decido de otra manera. Pero no es exactamente el motivo por el cual seguimos según el Talmud de Babel, sino principalmente por el tema de tradición. Nosotros tenemos tradición, rabino tras rabino, desde los sabios de Babel. Y los sabios de Israel, la tradición desapareció. Entonces no nos quedamos con esa tradición principalmente. Por un tema más histórico, tenemos más tradición llegada desde los sabios de Babel que los de Israel. Los de Israel perdimos el contacto con lo que pasaba ahí. Entonces no seguimos haciendo las cosas según el camino de Israel, sino según el camino de Babel. Ahora, el camino del Talmud de Babel es diferente al Talmud de Israel. El Talmud de Babel es lógico, funciona más con lógica, con preguntas, con respuestas, con evidencias. El Talmud de Israel es más intuitivo, es más profético y es más fácil de leer también. Es como un libro de Alajot, dice alajá, alajá, alajá. Es más fácil, tiene motivos, pero el de Babel es más difícil, es más, hay que romperse la cabeza, es más complicado. En Israel había revelación de luz, entonces las respuestas eran más evidentes. En Babel que había oscuridad espiritual, había que usar la cabeza y pensar hasta poder llegar a la halajá, esforzarse mentalmente. Pero la halajá queda para nosotros hoy en día como el de Babel. Después del Talmud de Babel se escribieron más libros de halajá. Principalmente hubo 3 libros que resumían la halajá, que son los escritos del Rosh, Rabbeinu Asher, que... ¿Los 4 columnas? No. Los libros del Rosh, Rabbeinu Asher, que después él viajó a Marruecos, y los de Marruecos suelen hacer como
lo que él enseñó. Él era ashkenazí, pero viajó a Marruecos. Después tenemos los libros de Rabenu Alfasi, el Rif, que son como un resumen del Talmud. Y después tenemos los libros del Rambam, el Rambam Maimónides, que escribe todas las halajot de la Torá. Son los tres principales sabios que nos dieron la halajá. Después estuvo el hijo del Rosh, Rabenu Asher, que se llama el autor del Tur, que escribió un libro que se llama el Tur, que significa columna, como dijo Iberiau. Las 4 columnas son 4 partes, un libro dividido en 4 con diferentes halajot, y sobre ese libro se escribió, basado en ese libro se escribió el Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo escribió el Shulchan Aruch. ¿Qué? ¿Qué? No, interesante. Ok. Basado en ese libro se escribió el Shulchan Aruch, que el Shulchan Aruch, él dice, aunque no siempre es así, que basa la halajá según la opinión de la mayoría. O sea, tenés el Rosh, tenés el Rif, tenés el Rambam. Cuando discuten entre ellos, ¿qué haces? En general tenés 2 contra 1, entonces va según la mayoría. En general, no siempre es así. El 80% de la halajá nuestra es según el Rambam, según Maimónides. Ok. Sin embargo, no puedo atenderte, disculpa. Sin embargo, la halajá no se dictamina según lo que dice el libro, sino cómo se dictamina la halajá. ¿Por el rap? Según lo que dice el Rab de la ciudad. En otras palabras, en cada lugar, en cada comunidad está el Rab, que se encarga de la halajá. Según el dictamen del Rab se hace la halajá. ¿Para qué? Para que todos hagan lo mismo y no haya separación en la ciudad, en la comunidad, que unos hagan de una manera, otros hagan de otra, y entonces hay separación entre las personas y no pueden comer juntas, etc. Para que haya unidad se hace según los dictámenes del Rab de la ciudad. Entonces está lo que se llama el Mara de Atra, el líder, de alguna manera, de la ciudad, del lugar. El rabino se dictamina según... la halajá se hace según el rabino como dictamina el lugar. En otras palabras, cada uno tiene que tener su propio rabino. Y según como el rabino dictamina, así tienen que hacer. Ahora, uno puede discutir con el rabino. ¿Ah? Creo que no. ¿Qué dicen ustedes? Sí, no puede ser con rabino. ¿Con el mar de atrás? ¿Se puede discutir con el Rab? El Rab dice: yo dictamino la halajá, sí. ¿Y vos? ¿Qué pasa si vos leíste el Talmud y leíste el Rosh, el Rambam, el Rif, todos los que están alrededor de eso también? Leíste el Tur, leíste el Shulchan Aruch y llegaste a una conclusión diferente. Discutir, ¿Se puede? Sí. pero no significa que no tendría la razón. O sea, se puede discutir, pero pues lo más seguro es que nada cambie. Se puede discutir con el rabino, seguro que se puede. Y si vos después el día de mañana sos rabino de otra ciudad, podés dictaminar diferente. Porque la halajá, al fin y al cabo, se hace con ciertas reglas, pero se usa el mismo instrumento que usaron los sabios del Talmud. ¿Qué instrumento usaron? La cabeza. Y nosotros tenemos cabeza también. Por lo tanto, si usamos la cabeza, podemos también ver la halajá y otras cosas. ¿Qué significa mar de atrás? Baratra es el señor, como el líder del lugar. El líder del lugar. Atrás lugar. Atra es lugar. ¿En arameo? En arameo. ¿Arameo? Arameo. Entonces acá dice pero ya dice el Talmud que no se puede sacar halajá de los libros, ni de la Mishnah. Que hoy en día aplica también a sacar halajá del Shulchan Aruch ni del Talmud ni de ningún lado, sino hace falta haber estudiado con un rabino. ¿Por qué? Porque la Torá es oral y uno tiene que conocer la vida de manera viva, no leer el libro y sacar la halajá, sino ver cómo el rabino maneja las cosas. Entonces recién ahí él puede dictaminar. Depende de cada persona. ¿Qué sentido? Para el tema este. ¿Qué quieres decir? Porque El rabino le puede decir a una persona una cosa y a otra otra, eso quiere decir. No, como que cada persona tiene un problema diferente. Entonces, Hay que, dependiendo de la persona, por ejemplo,
no sé, algo en la vida familiar. Puede que para una persona le diga haga de tal manera y a otra persona le diga haga de Depende en qué caso, pero puede llegar a pasar una cosa así. Puede llegar a pasar una cosa así. La idea es que no se puede simplemente deducir qué hacer de un libro, porque no sabes cuál es el motivo atrás del dictamen, no entendés por qué, no entendés dónde lo sacó. Tenés que aprender a vivir las cosas en la vida real para poder saber cómo manejar las cosas, cómo cambiarlas, etc. ¿Sí? Bueno, eso primero nada, entonces dice hacete un lado. Después dice sacate las dudas, dice Rabban Gamliel. Sacate las dudas. ¿Qué significa sacarse las dudas? Entonces, si empezamos un poco a entrar en Hasidut, las palabras, ustedes saben lo que es gematria, ¿cierto? ¿Qué es gematria? Es el valor numérico de las letras. En general, encontramos en el judaísmo que se hacen gematrias, uno se fija el valor numérico de las letras y se puede usar para sacar ciertas conclusiones. Porque en el mundo es creado por Hashem a través de dos elementos, digamos, que es la calidad y la cantidad. Por ejemplo, cuando yo les digo algo, hay dos elementos en cuando yo les enseño algo. Yo puedo decirles una idea, que sería la calidad, y esa misma idea se las puedo decir de muchas maneras diferentes, con muchas palabras diferentes. Yo puedo decir el rey, o puedo decir el líder, o puedo decir su majestad. O sea, la misma idea se puede expresar en diferentes palabras. La calidad puede cambiar con diferentes cantidades de letras, de lo que sea. Dios crea el mundo, dice el Sefer Yetzirah, con 10 sefirot y con 22 letras. Y como todo está incluido, como Dios es uno, todo está incluido en lo otro. Entonces en la calidad hay cantidad y en la cantidad hay calidad. Entonces en las letras también hay números y en los números también hay letras. Entonces la palabra Safek en Ibrit tiene el mismo valor numérico que la palabra Amalek. ¿Quién es Amalek? El que primero atacó. Amalek fue el pueblo que atacó a Israel cuando salió de Egipto. ¿Pero cuándo lo atacó? ¿En Israel o afuera de Israel? ¿En Israel o fuera de Israel? Sí. El pueblo de Israel tuvo guerras cuando entró a Israel. Hubo pueblos que luchó con ellos dentro de Israel y pueblos que luchó con ellos fuera de Israel. Fue fuera, ¿no? Fuera. Hubo dos pueblos con los que luchó el pueblo de Israel fuera de la tierra de Israel, que son Amalek y Midian. Y los demás pueblos son los con los que luchó dentro de Israel. Expliqué una vez en una clase, no sé si se acuerdan, que, sí se acuerdan, que los pueblos adentro de Israel son 7, más otros 3 que son 10, que representan los poderes interiores del alma. Y los pueblos externos a Israel, a la tierra de Israel, representan los poderes externos del alma, los poderes trascendentes del alma. Esos son Amalek y Midian. Entonces los pueblos de adentro de Israel, que son 7 y 3, son las 7 emociones y las 3 partes del intelecto, que son las partes conscientes del alma. Las partes supraconscientes del alma son representadas por Amalek y por Midian. Significa que si uno quiere conquistar el interior del alma, o sea, trabajar el interior de uno, primero que nada es necesario luchar contra Amalek y contra Midian para poder entrar a Israel. Primero que nada es necesario doblegar las partes supraconscientes de nuestra alma animal para poder empezar a trabajar la parte interior del alma animal. Amalek, que lucha con Israel fuera de la tierra, lo que representa es el Safek, es la duda. ¿Qué significa la duda? Hay dos maneras de enfocar la vida. Una persona que cree en algo, está seguro, y después aparecen dudas en su vida. Es algo normal. Después de que él resuelve esa duda, entonces tiene una seguridad mayor.
Después vuelve a aparecer una duda, la resuelve, tiene una seguridad mayor y así va creciendo de seguridad en seguridad. La filosofía en general funciona al revés. Todo empieza desde la duda. Entonces cuando aparece la respuesta, al instante aparece la duda. Cuando aparece una respuesta, al instante aparece la duda constantemente. La persona nunca está segura de nada en ningún momento. Y entonces no hay compromiso con nada en ningún momento. Es parecido también al posmodernismo, que dice que no hay ninguna verdad. No hay verdad, no existe verdad. Hay muchas verdades, cada pueblo, cada uno ve una verdad e inventa su propia verdad. No hay verdad general. A diferencia del modernismo. En el modernismo la gente creía en la ciencia y creía que podemos llegar a descubrir cuál es la verdad, cuál es el motivo de las cosas. Últimamente, en los últimos años, con el posmodernismo empezamos a creer que no. Ya no hay verdad, no hay ninguna verdad, nos rendimos. No podemos saber nada. Por un lado, eso lleva a una cierta humildad, pero por otro lado, hace que no haya compromiso con nada en la vida, con ninguna cosa. Porque no hay verdad al fin y al cabo, todo se puede. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso llega a la política, tiene sus efectos. Por un lado dicen, nosotros somos el pueblo de Israel, que volvimos a Israel y tenemos nuestro país. Es cierto, eso es una verdad, pero por otro lado, acá también hay árabes que odian a Israel, que quieren matar a todos, y eso también es una verdad. Es una de las verdades, hay que respetar a todas las ideas de verdad, porque en realidad ninguna es verdad. Entonces, no hacemos nada, porque aceptamos todo como si fuera... Entonces lo que hace eso es que no haya un compromiso verdadero. Y eso es lo que provoca Amalek en general en la persona. Que la persona viva siempre en Safek, siempre en duda. Entonces nunca tenga una conexión con Hashem, nunca tenga una conexión con la pareja, nunca tenga una conexión con un propósito. La persona vive en un estado de frialdad constante, no se exalta con ninguna cosa. También dicen sobre Amalek que representa esto, la frialdad. En los psukim que cuentan sobre Amalek en la Torá, dice que Amalek ayer karjaba derech, te encontró en el camino, pero también se puede traducir como te enfrió en el camino. Amalek es la fuerza de la persona que enfría a la persona constantemente. La persona al principio dice, sí, estoy contento, voy a empezar a estudiar cosas, y viene Amalek y dice, ¿para qué vas a estudiar? Es igual, no vale la pena. No, ¿para qué vas a rezar? Si igual, ¿qué es eso de rezar? Todos los que están rezando al final, ¿qué hacen de su vida? Son pobres diablos. Amalek es el que viene a ponerle dudas a la persona todo el tiempo. Esas dudas constantes lo enfrían y hacen que nunca esté encendido y con ganas y con fuerza de conectarse con Hashem, conectarse consigo mismo. Ese es el Safek de Amalek, el Safek constante, la frialdad. Igual nada es verdad, igual todo mentira. Igual todo eso es la frialdad constante de Amalek. Eso es lo que hay que eliminar antes de poder trabajar el arma interior, el arma animal por adentro, porque si la persona no tiene ganas, no está todo el tiempo con frialdad, todo el tiempo tiene duda, entonces ¿cómo va a empezar a trabajarse por adentro? Si apenas empieza a trabajar, se viene Amalek y lo mata. Le dicen, ¿para qué vale la pena todo esto? Mejor anda y hacer, yo que sé, cada uno ponga ahí su Amalek. Ese es Amalek interior. Amalek también lo que hace es Meliká, que vienen las mismas letras. ¿Qué es Meliká? Meliká es en los korbanot, en las ofrendas. Una de las... Gershon, ¿querés hacerte un café? Hacete. Tomalo también. En las ofrendas, en el Beit HaMikdash, una de las ofrendas que se hacía era con palomas, unos pájaros, unas aves. La forma de hacer la yejitá a la paloma era con la uña. El Cohen lo hacía con la uña del dedo gordo, del pulgar, en la nuca. Se la enclavaba en la nuca y se moría la paloma. La paloma se moría. A diferencia de los demás korbanot. Ese tipo de yejitá, ese tipo de faena, de faenado, se llama Meliká, que es la misma raíz de la palabra Amalek. Entonces, ¿qué es la Meliká? La Meliká lo que hace es atacar en la nuca y cortarla y separarla del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hay en la nuca? Pues sabemos que en el intelecto hay tres partes: Jochma, Binah y Da'at. Jochma está representada en la parte derecha del cerebro, Binah en la parte izquierda del cerebro, y Da'at en la parte anterior del cerebro, que ahí empieza la espina dorsal y baja hacia el cuerpo, se conecta con los sentimientos y con todo el resto del cuerpo.
En otras palabras, da'at es la parte del intelecto, que es la conciencia. La persona es consciente de lo que entiende, eso afecta sus sentimientos. Si la persona entiende algo pero no es consciente de eso que entiende, no le afecta los sentimientos. No sé si ya hay el ejemplo, pero por ejemplo, si una persona, si a un chico vos le decís, por ejemplo a mi hijo, a veces se enoja con la hermana y le pega. No le pega, le hace así. Entonces nosotros le decimos, no le pegues. Y él sabe que le duele, pero igual lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabe que le duele a ella, no es consciente de su dolor. O también con chicos chiquitos que hacen cosas y saben lo que puede llegar a pasar, pero no son conscientes de lo que puede llegar a pasar, por eso lo siguen haciendo. También en la halajá, que explica el Rebbe Rajab, el quinto Rebbe Chabad, que según la halajá hasta los 13 o 20 años, no me acuerdo, hay ciertas cosas que no se pueden comprar y vender, o tampoco se puede heredar la plata del padre hasta cierta edad. Dicen cuando uno llega a cierta edad, si el padre muere, Dios libre, entonces uno puede heredar las pertenencias del padre. ¿Por qué no se puede hasta cierta edad? Porque hasta cierta edad, a pesar de que la persona sepa hacer negocios, a pesar de que el nene sepa hacer negocios y vender y comprar, él no es consciente de lo que es la plata, no es consciente de lo que es ser pobre, y no es consciente de lo que es ser rico. Él no entiende el valor de eso, pero no es un tema de entender a través de estudio, es un tema de conciencia. La persona no llegó a un nivel de madurez al cual llega a concientizarse de la idea. Eso es el da'at, cuando uno se concientiza de algo, que es lo principal en la meditación, en especial en Chabad, que es no solamente estudiar sobre que Hashem es trascendente, inmanente, cómo le da vida al mundo, etc., sino concientizarse de eso. Para concientizarse de eso es necesario contemplar la idea, meditarla. O sea, no solamente estudiarlo en el libro, sino con el tefilín, con el talit, o sin pensar en esa idea, concentrarse hasta sentirla, imaginársela hasta sentirla y darse cuenta de eso. Y entonces uno cambia por adentro, porque cuando uno tiene da'at, eso se proyecta en las emociones, a través de la espina dorsal, como si fuera, espiritualmente. Amalek, que lo que hace es meliká, que significa cortar la nuca, lo que hace Amalek es cortar el da'at, y hace que todo lo que la persona estudia no llegue a el sentimiento. Que es lo mismo que decíamos antes. Lo que hace Amalek es poner siempre dudas en la persona y siempre enfriar a la persona. La persona puede estudiar un discurso jasídico que habla sobre la trascendencia de Dios, la inmanencia, hay cosas impresionantes, y que lo debería despertar a ir seguir estudiando o ser mejor persona con los demás, entender cómo todos somos uno y ayudar a otros, yo me ayudo a mí mismo. Y al instante viene Amalek y lo enfría, le separa lo que estudió el intelecto de las emociones. Es una persona que antes de abrir el libro dice, bueno, voy a leer esto, pero no voy a dejar que me afecte. Voy a leerlo porque es interesante nada más y para poder dar una clase después, pero no voy a dejar que esto que estoy estudiando me afecte en absoluto. Eso es Amalek. Yo no quiero cambiar. Yo quiero saber algo, pero no voy a dejar que esto que yo sé me haga cambiar. Ese es Amalek, que lo que hace es enfriar a la persona a través de cortar el da'at y no permitir que el intelecto la luz del intelecto baje en los sentimientos, en el corazón y lo cambie por adentro. Ahora, en el Midrash, los sabios dicen, en el Talmud, en el Midrash, los Midrashim, ellos dicen que Dios, nosotros sabemos que tenemos una mitzvah de destruir a Amalek, de borrar a Amalek sobre la faz de la tierra. Y dicen los sabios que Dios dice que hasta que no desaparezca Amalek, mi nombre no está completo. Porque el nombre de Hashem, el nombre de 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, está dividido en 2 partes, la Yud y la Hei, Ya, como le dice Bob Marley, Ya, Rastafari. Es el intelecto, la Yud es Jochma y la Hei es Binah, y la Vav y la Hei inferiores son los sentimientos. Entonces, dice Dios, mi nombre no está completo hasta que no se borre Amalek. Significa que el nombre de Dios está dividido mientras aparezca Amalek. Amalek divide la Yud y la Hei de la Vav y la Hei. O sea, el intelecto, Jochma y Binah, lo separa de los sentimientos y la acción. Porque Amalek está en el medio, en el medio del nombre de Dios, y no permite que se conecte el intelecto con el sentimiento. Porque él es el Da'at, en la que habla llamado el Da'at de Klipá.
Da'at de las klipot, Da'at del lado impuro. O sea, él impide que el Da'at, que la conciencia de cosas espirituales se proyecte en los sentimientos. Él está ahí cuidando de que no llegue a pasar. Por eso vemos que está por afuera de la tierra de Israel, porque no te permite ni siquiera que entres a Israel, ni siquiera te permite que empieces a cambiar tus sentimientos, cambiar tu forma de ser. No te permite, porque constantemente ahí está cortando lo que sabes de que te afecte por adentro. Dice, no te deja. Eso es lo que hace Amalek. Constantemente enfría a la persona para que Dios libre de que llegue a cambiar a partir de lo que estudia. Y de eso salen todo tipo de libros interesantísimos y profesores universitarios en la academia que pueden dar horas y horas de clases y sin tener que cambiar en absoluto, gracias a Amalek. Se puede estudiar ahora lo mismo y que eso no cambie nada. Es como también cuentan, un cuento que leí en un libro de budismo que hablaba de, el Buda enseñaba que hay, ¿cómo lo llama él? Kalapas, si no me equivoco. Que el mundo es creado constantemente todo el tiempo. Dice que cuando uno cierra el ojo y lo abre, cuando uno parpadea, la pestaña se creó y desapareció y se volvió a aparecer 3000 veces. O sea que todo está constantemente apareciendo y quedándose y desapareciendo y quedándose, que la persona no es la misma hoy que la que era ayer. Para el budismo todo es un proceso, nada es una cosa específica, todo es un proceso. La persona es algo que está recibiendo constantemente y lo crea y él lo devuelve, etc. No hay algo que las cosas son, sino que todo es un proceso constantemente cambiando, nada es lo que es. Todo es lo que es ahora, pero lo que es ahora ya dejó de ser y ahora es otra cosa. Él habla de la impermanencia, etc. Y parte de la meditación es darse cuenta de esa verdad en el budismo. Entonces, contaba que hace pocos años un científico realmente descubrió que los átomos están constantemente moviéndose, cambiando de lugar, etc. Y que realmente él se dio cuenta de que en cada segundo todo lo que nosotros vemos es una cosa totalmente diferente a la que vimos hace 2 segundos. Algo así. No sé si es así o no, científicamente no importa, lo importante es la enseñanza del cuento. Y que cuando budistas se escucharon esta historia, le dijeron al científico, todo lo que vos descubriste ahora es muy interesante, pero no te sirve para nada, porque seguís sufriendo, seguís constantemente preocupado, seguís igual que antes. La diferencia de Buda, que hace 1000 años se dio cuenta de que había algo así. Y aunque no lo entendió como vos lo entendiste, pero esa idea él la tomó como una enseñanza para su vida y para poder salirse del sufrimiento, dejar de sufrir y liberarse. Vos lo entendés mucho mejor, pero eso no te libera. Entonces es lo mismo que Amalek. Amalek hace que todo quede en el intelecto, pero nada tenga una aplicación en la vida de la persona y no mejore su vida, no mejore la vida de la persona. En general también tiene que ver con el ego. Amalek también es el ego. Vamos a hablar en la clase siguiente de eso. Y el ego de la persona no le gusta que la hagan cambiar, no quiere cambiar, está contento con cómo es, está feliz. Prefiere que no le digan que hay que cambiar. O sea, no quiere moverse, está cómodo donde está, Pero en realidad, si uno se pondría a pensar, el cambio que él tiene que hacer, que tal vez sea un poco doloroso al principio, que va a tener que cambiar un poco como es antes, le va a hacer bien, le va a hacer mucho más feliz, más tranquilo, va a ser mejor. No está dando un cambio específico, está dando cualquier cosa, cualquier cambio de la vida puede ser cualquiera, puede ser empezar a hacer una dieta, puede ser el decidir que estoy tratando mal a mi mujer, cualquier cosa. Pero el ego, que es Amalek ahí también, no permite que la persona acepte el que tiene que cambiar, porque sabe que le va a costar. Pero es una estupidez, porque en realidad ese cambio es lo que mejor le va a hacer. Es el ego falso de la persona que le hace sentir que el no cambiar es lo que lo va a hacer tranquilo, pero en realidad la mejor cosa que uno puede hacer uno mismo es cambiar a partir de lo que uno aprende. Por último dice el Pasuk, dice la Mishnah, podríamos hablar un poco sobre Midian, tal vez en la próxima clase, que es el otro pueblo que está fuera de Israel, pero vamos a dejar para la próxima clase, y vamos a dejar también el final de la Mishnah para la próxima clase. Son y 10, nos vemos en 20 minutos en la clase de enfrente, ¿está bien?
Tengo que ir a buscar a alguien, por eso lo tengo que dejar ahora. Ningún problema.